Buenas tardes, vamos a continuar con el ejercicio de el teorema de Thevenin como habíamos quedado de que así iba a ser. Y bueno, tenemos el siguiente ejemplo. En este circuito tenemos una resistencia de carga y nos piden calcular el Thevenin, el equivalente del Thevenin en las terminales A y B. Y tenemos que R1, R2, R3 y R4 con los valores de 1000 ohm, 470 ohm, 220 ohm, R4 con 1000 ohm y nuestra fuente es de 10 volts. Y obviamente nuestra resistencia de carga RL. Nos piden el circuito equivalente de Thevenin en el punto A y B, en las terminales A y B. Ok, bueno, pues vamos a empezar con nuestro análisis y lo primero que tenemos que hacer es retiramos del circuito la resistencia RL, de tal manera que nuestro circuito ahora va a quedar de la siguiente manera. Voy a retirar únicamente la resistencia de carga para dejar abierto mi circuito en el punto A y en el punto B. Y vuelvo a escribir los valores de cada una de las resistencias, por lo menos la nomenclatura, ¿verdad? Ok, bueno, pues ahí ya tenemos redibujado el circuito. ¿Qué me dice? Bueno, pues requiero el Thevenin en la terminal A y B, pero pues yo sé que ese Thevenin va a ser el mismo, como en el ejemplo anterior, que esté presente entre este punto y este, porque es el paralelo, ¿verdad? Como es un circuito, esas resistencias están en paralelo con respecto al voltaje de Thevenin. Bueno, pues entonces este va a ser el voltaje de la resistencia 2 más la resistencia 3, ¿verdad? Sería ese voltaje que tendríamos que encontrar. Bueno, de acuerdo a esto, nosotros podemos obtener nuestro voltaje de Thevenin, que sería igual si yo aplico un divisor de voltaje, obtendría mi voltaje de Thevenin va a ser igual el voltaje. Acuérdense que el divisor de voltaje dice que es la resistencia en donde quiero el voltaje. ¿Cuál sería? Pues la resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces sería R2 más R3 sobre la suma de las resistencias. En este caso sería R2, R3 y R1. La R4 no la consideramos, ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Entonces sería R1 más R2 más R3, ¿sí? Esta resistencia 4 queda abierta en el circuito. Entonces, este voltaje de Thevenin multiplicado, perdón, aquí me faltó, por la fuente de voltaje presente, que en este caso es el voltaje VS. Entonces, esto sería igual a 470 más 220 nos da un valor de 690 ohms sobre la suma de las tres resistencias, que es de 1690 ohms multiplicado por los 10 volts de la fuente. Entonces nuestro voltaje de Thevenin, nuestra fuente de Thevenin va a tener un valor de 4.08 volts. Así estamos obteniendo el equivalente de Thevenin en
en los puntos. Ahora, ¿cómo obtengo mi resistencia de Thevenin? Porque si se acuerdan, mi equivalente es una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Y este sería mi equivalente de circuito de Thevenin. Entonces, me faltaría obtener mi resistencia de Thevenin. Para obtener mi resistencia de Thevenin, recuerden que tenemos que poner las fuentes en su resistencia interna. En este caso es una fuente de voltaje y es un cortocircuito, ¿verdad? Y redibujamos el circuito. La resistencia, recuerden que me la piden en las terminales A y B. Lo que yo vea de aquí hacia allá es mi resistencia de Thevenin. Y bueno, vamos a ver qué datos nos dan esto. Entonces, ¿qué vemos de aquí hacia acá? Bueno, pues lo que vemos es que nuestra resistencia 4 está en serie. Sí, nuestra resistencia 4 está en serie con el paralelo de R2 más R3 que está en paralelo con R1. ¿Sí? De esta manera, nuestro valor de resistencia de Thevenin va a ser igual, sustituyendo todos estos valores, va a ser 1000 más 1000 por 690 entre 1690. Esto nos da un valor de la resistencia de Thevenin de 1410 ohms. De esta manera, nosotros podemos ya redibujar o dibujar nuestro equivalente de Thevenin, que va a tener un valor de resistencia de 1410 ohms y nuestra voltaje de Thevenin va a ser de 4.08 volts. Muy bien, espero que haya quedado aclarada cualquier duda que se hubiera presentado en el ejemplo anterior. Y bueno, los veo en el próximo video, que sería Teorema de Norton. Hasta pronto, jóvenes.